Hola a todos de nuevo. El siguiente punto que vamos a tratar en este módulo es el de las guías clínicas. Y para ello sería conveniente definirlas. ¿Qué son las guías clínicas? Las guías clínicas son documentos consenso basados en evidencia científica que ayudan o asisten a los profesionales sanitarios a tomar las decisiones correctas en determinadas circunstancias clínicas. También las podemos definir como una serie de recomendaciones sobre cómo diagnosticar y tratar pacientes con una condición médica particular. ¿Qué características presentan las guías clínicas? Son un resumen del conocimiento médico actual. Se trata de documentos vivos que evolucionan continuamente, documentos de apoyo dirigidos a mejorar la calidad de la práctica clínica, no vinculantes legalmente y tampoco son protocolos fijos que deben seguirse a rajatabla. No sustituyen el consejo de un profesional o institución médica. Respecto a la metodología, para su realización se realizan revisiones sistemáticas de la literatura médica. Como hemos mencionado anteriormente, una de las características de las guías clínicas es su dinamismo. Se trata de documentos vivos que evolucionan continuamente y como vemos las guías clínicas ASCO-CAP para el ER2 lo han hecho 3 veces durante los últimos 13 años. Las recomendaciones propuestas por el panel de expertos de estas guías van dirigidas a mejorar la validez analítica de los test ER2 y la utilidad clínica del ER2 como biomarcador predictivo de respuesta potencial a las terapias dirigidas contra la proteína ER2. Es cierto que en los últimos años hemos observado mejoras a nivel analítico en la valoración del ER2. Y esto va acorde con algunas de las recomendaciones de las guías, como por ejemplo, mejorar la comunicación entre los profesionales dedicados al estudio del ER2, sobre todo patólogos y oncólogos, pero también personal de laboratorio, técnicos, especialistas en anatomía patológica, en laboratorio clínico, biólogos y demás. Además, hemos visto también una mejora en la infraestructura y en el equipamiento de los laboratorios, y esto ha permitido un mejor manejo, una mejor manipulación de las muestras. La mayor experiencia clínica, junto con la mejora de las terapias dirigidas al ER2, unidas a la reducción sustancial de los resultados falsos positivos, promovió que en el año 2013 los expertos proporcionaran más indicaciones en el ámbito de los escenarios menos comunes para discriminar mejor los resultados positivos de los negativos. Pero esto a su vez trajo el problema de los dobles equívocos, es decir, casos equívocos para la inmunohistoquímica que al realizarles la hibridación in situ también se clasificaban como equívocos. Aquí vemos algunos ejemplos de casos equívocos, tanto de inmunohistoquímica como de hibridación in situ. Al inicio del 2017, nosotros publicamos un estudio en el cual los resultados demostraban que la aplicación de las guías del 2013 implicaba un aumento del número de casos equívocos respecto al uso de la guía anterior, la del 2007. Y esto sucedía tanto a nivel de inmunohistoquímica como de hibridación in situ. Por lo tanto, en términos globales, suponía un aumento significativo en la carga de trabajo de los servicios. Esta observación fue ratificada con muchos otros estudios cuando se publicó la actualización de las guías en el año 2018. El enlace a esta publicación lo podréis encontrar en el material suplementario. Como hemos mencionado anteriormente, las guías clínicas son documentos vivos que evolucionan continuamente. Aquí podemos observar cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años el umbral de positividad, tanto
de la inmunohistoquímica, mitad superior de la imagen, como el de la hibridación in situ, la mitad inferior. En esta imagen vemos la evolución del umbral de resultados negativos para ambas técnicas a lo largo de los años. Hemos comprobado que con el paso de los años, la evolución de las guías clínicas del ER2 implica más calidad, más esfuerzo, pero también más carga de trabajo. En esta diapositiva podemos observar los posibles resultados que se pueden obtener de las técnicas inmunohistoquímica e hibridación in situ con la aplicación de las distintas guías 2007, 2013 y finalmente en la parte de abajo podemos observar los resultados posibles de la guía 2018. Cabe resaltar la supresión del resultado equívoco de la técnica de hibridación in situ en la última actualización de la guía. ¿Dónde están los equívocos de hibridación in situ? O lo que es lo mismo, ¿dónde están a partir de esa guía los dobles equívocos? ¿Han desaparecido? Bueno, en pantalla podemos observar los algoritmos diagnósticos de la guía 2007. Normalmente se empieza a evaluar el biomarcador ER2 con la inmunohistoquímica. Si el resultado es 2 cruces o lo que es lo mismo, equívoco, se realiza la hibridación in situ y en función de la ratio número de copias del gen ER2 partido número de copias del centrómero 17, ahí vemos la ratio, se obtiene un valor y este valor nos permite categorizar cada caso en los distintos resultados. Bien negativo, si la ratio es inferior a 1,8, equívoco o borderline, que es como se denominaba en aquel entonces, o bien casos cuya ratio es mayor a 2,2, que serían casos positivos para la hibridación in situ. En la guía del 2013 se modifican ligeramente los umbrales de negatividad y positividad en la técnica de hibridación in situ. Además, se añade una segunda ratio. Número de copias del gen por núcleo. Y esta nos permite discriminar mejor los resultados negativos de los positivos, pero al mismo tiempo se amplía el rango de posibles resultados equívocos, hecho que se traduce en la problemática apenas mencionada del aumento de casos dobles equívocos al aplicar las guías del 2013. El algoritmo diagnóstico actual o vigente, guías del 2018, nos propone a nivel de hibridación in situ un intenso trabajo diagnóstico adicional en el que, con el análisis concomitante de la inmunohistoquímica y las dos ratios obtenidas en la técnica de hibridación in situ, se aplican procedimientos internos en función del contexto de cada laboratorio o servicio que nos permiten reclasificar los antiguos casos dobles equívocos, grupos 2, 3 y 4 de las nuevas guías, en negativos o bien en positivos. A pesar de la evolución y del intento de añadir nuevas técnicas diagnósticas que pudiesen mejorar el proceso de evaluación del ER2, lo que ha permanecido invariable a lo largo de los años y en las tres guías es la consideración de las dos técnicas, inmunohistoquímica e hibridación in situ, como principales predictores de respuesta a las terapias dirigidas al ER2 en cáncer de mama. En la última actualización de las guías se habla mucho de nuevas mutaciones puntuales que afectan al ER2, también de posibles nuevos abordajes al diagnóstico con nuevas técnicas y por lo tanto nuevas opciones terapéuticas anti-ER2. Además, recientemente también han aparecido nuevos conceptos como el HER2 Low, que quizás necesiten
de nuevas técnicas para clasificar mejor a los pacientes. Pero la realidad es que a día de hoy, estas dos técnicas, IHQ e hibridación in situ, permanecen en primer plano. Actualmente, existen muchos grupos de investigación alrededor del mundo que tratan de mejorar el diagnóstico del ER2 con nuevos abordajes y nuevas técnicas para así poder aplicar terapias más eficaces a los pacientes de carcinoma de mama. Hablemos de las cualidades de las guías clínicas ER2 ASCO-CAP. Las realizan expertos de distintos ámbitos. El conocimiento médico se actualiza y evalúa de forma sistemática. Y además, las recomendaciones se basan en consensos. Por lo tanto, podemos afirmar que las guías clínicas ASCO-CAP para el ER2 son el tipo de guía más fiable, pero al mismo tiempo implican un gran esfuerzo para su desarrollo, ya que requieren varios años para su actualización. Y en pantalla se observa la portada con el título de la última actualización y los autores de la misma. Actualización publicada en el año 2018. A grandes rasgos, y desde mi punto de vista, se podría resumir la guía del siguiente modo. Algunos cambios que suponen más carga de trabajo, más casos negativos, pero las mismas dudas. El panel de expertos han planteado 5 cuestiones clínicas que constituyen el núcleo de esta actualización. La primera cuestión clínica se centra en la definición de los casos equívocos de inmunohistoquímica, o lo que es lo mismo, definición de los casos 2 cruces. La segunda plantea la siguiente cuestión. Si el análisis de la biopsia core nos da un resultado negativo para el ER2, ¿se debería repetir el test en la pieza quirúrgica? Las preguntas 3, 4 y 5 se centran en los patrones menos comunes de hibridación in situ, los cuales requieren de trabajo adicional para decidir su resultado final. Estas cuestiones clínicas se centran en los grupos 2, 3 y 4, que hasta la aparición de la guía 2018 se denominaban dobles equívocos, es decir, equívoco para inmunohistoquímica y equívoco también para hibridación in situ. En 2013 se resolvían con la hibridación in situ y en 2018 se propone una revisión concomitante de la inmunohistoquímica y de la hibridación in situ, y además dejan de denominarse equívocos o dobles equívocos para la hibridación in situ, hecho que ya hemos visto anteriormente, ya que en la nueva actualización la categoría de equívocos para la hibridación in situ desaparece. Solo se puede categorizar los casos mediante la hibridación in situ en negativos o positivos. Vamos a ver cada una de las cuestiones clínicas. Referente a la primera, la definición apropiada para los casos IHQ 2 cruces o equívocos la podemos observar a simple vista en los cuadros de las dos guías 2013-2018. Vemos un cambio significativo, ya que la del 2018 aparece como más simplificada, pero esto es una apariencia. En el 2018 lo que sí se ha hecho es evitar incluir en la definición los términos circunferencial e incompleta que aparecían en la guía 2013, ya que causaron gran confusión y controversia. La definición queda tal que así: tinción completa de membrana de débil a moderada en más del 10% de las células. Esto es una definición ideal, pero, como hemos mencionado, muy simplificada. Si nos fijamos en el pie de imagen de esa tabla o de ese diagrama, aparecen lo que se denominan patrones inusuales de tinción. Aquí me surge antes que nada una pregunta. ¿Son tan inusuales esos patrones? Vamos a ampliar ese pie de imagen y nos indica que si aparecen deberán considerarse casos 2 cruces o equívocos. Por ejemplo,
En casos con tinción moderada o intensa incompleta, lateral o vasolateral, se han descrito amplificaciones y, por lo tanto, deben considerarse equívocos. Otros casos serían los de tinción completa de membrana, pero en un porcentaje de las células igual o menor del 10%. Casos heterogéneos. La pregunta que me surge después de haber leído el esquema simplificado de la imagen y el pie de imagen es: ¿y si en estos casos heterogéneos de extensión limitada la tensión no es intensa? Que nos indica que tiene que ser un 2 cruces. Ni tampoco es débil, que sería un 0 cruces. Es decir, cuando encontramos casos de tinción completa de membrana moderada, pero en menos del 10% de las células, ¿dónde englobamos esos casos? ¿A qué categoría de resultado de inmunohistoquímica pertenecen? Bueno, y pasando a la cuestión clínica segunda, ¿debe repetirse el test ER2 en la pieza quirúrgica si el resultado ER2 en la biopsia core ha sido negativo? El cambio que encontramos de la guía 2013 a la del 2018 es un cambio de verbo modal, must por maybe, es decir, la recomendación de repetir en la pieza si obtenemos un resultado negativo en la biopsia core se relaja, ya que se ha visto que un alto grado histológico, grado 3, no es criterio de repetición obligatoria del test, y sobre todo, dada la alta concordancia entre el resultado de la biopsia core y la pieza de resección. Bueno, por último vamos a ver las 3 cuestiones clínicas referentes a los patrones más inusuales de hibridación in situ. La cuestión clínica 3 se centra en el denominado grupo 2, que sería un grupo de casos poco frecuentes de ratio mayor de 2, pero ratio segunda, es decir, genes por núcleo, copias del gen por núcleo, igual o menor de 4. Son casos que podríamos etiquetar como monosomías del centrómero. La cuestión clínica 4 plantea el denominado grupo 3, casos con ratio copias del gen ER2 partido copias del centrómero menor de 2, pero ratio copias del gen por núcleo mayor a 6. Y esto se podría explicar como coamplificaciones gen ER2 centrómero 17. Por lo que respecta a la cuestión clínica 5, nos encontramos los casos equívocos propiamente dichos, o al menos los más frecuentes. Casos que presentaban una primera ratio menor de 2, pero generalmente alterada, y una segunda ratio, copias del gen por núcleo, mayor o igual a 4, pero menor de 6. Estos casos son los típicos casos dobles equívocos de mayor frecuencia. Vamos a ver las modificaciones al aplicar las nuevas guías del 2018 en cada uno de estos grupos por separado. En el grupo 2, cuestión clínica 3, vemos que en 2013 se diagnosticaban como hibridación in situ positiva, mientras que en 2018 nuestra experiencia y después de aplicar las nuevas recomendaciones propuestas son negativos. Además, podemos observar que en la literatura se habla de una frecuencia de estos casos en el rango del 0,4% hasta el 3,7%. Y nosotros realizamos un estudio con una muestra de más de 1000 casos donde obtuvimos un 0,34% de los casos en este grupo. El grupo 3 o cuestión clínica 4 son casos que generalmente se diagnosticaban hibridación in situ positiva con la guía, y al aplicar la del 2018 nos encontramos que también son positivos, al menos según nuestra experiencia. En la literatura se ha publicado una frecuencia de estos casos del 0,4% al 3% y nuestro estudio obtuvimos el 0,54%. Por último, la cuestión clínica
5 o grupo 4 se centra en los casos que requerían de un test con sonda alternativa según la Guía Clínica 2013. En la última actualización de la guía se ha cambiado la recomendación y se considera la estrategia de volver a testar con sonda alternativa como errónea, ya que no existe suficiente evidencia o datos que apoyen esta práctica para resolver este grupo de casos. Además, indican que para resolver este grupo de casos, sobre todo cuando las ratios se acercan al umbral, variaciones en el contagio de las señales debidas al azar o por variaciones de observador pueden provocar resultados contradictorios, es decir, pueden variar de positivo a negativo. En esos casos, repetir el test puede no ser la solución. El panel de expertos lo que nos aconseja es hacer una correlación clínica con otros factores, por ejemplo, grado histológico o subtipos histológicos especiales. También puede ser conveniente repetir el test, pero en otras muestras de tejido representativas, por ejemplo, otros bloques. Sobre todo, nos proponen la consulta a un experto en la materia, alguien con más experiencia que nosotros y que por lo tanto nos pueda guiar o ayudar a definir el diagnóstico del caso. En estos casos, el comodín de la llamada puede incluir otras sondas o pruebas genéticas, si se considera necesario. Este grupo 4 son el grupo de casos más frecuentes y los porcentajes publicados en la literatura de referencia varían del 1,9% al 14,2%. Nosotros, en nuestro estudio mencionado anteriormente, obtuvimos un 6,34% de casos pertenecientes al grupo 4, cuestión clínica 5. Para terminar esta parte del módulo referente a las guías clínicas, resaltar que todos los grupos de patrones de hibridación in situ inusuales comparten una recomendación general que representa un cambio respecto a la guía 2013. Esta recomendación nos dice que el diagnóstico definitivo se basará en un estudio adicional, donde se realizará una revisión conjunta de ambas técnicas, hibridación in situ e inmunohistoquímica, y que además las consideraciones prácticas locales dictarán el mejor procedimiento para determinar el resultado final en los casos equívocos para la inmunohistoquímica. Bueno, un saludo a todos y hasta la próxima parte del mundo.